Hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. El espacio en donde los conocimientos de las neurociencias se unen a los del paisajismo para poder diseñar jardines con fines salutogénicos y terapéuticos. Hoy voy a hablar de la selección de plantas en los jardines terapéuticos según el tipo de paciente. Desde hace ya muchos años tengo una frase cuando pienso en el diseño de un jardín, en el que sus propietarios tienen una selección previa de plantas. Una frase que ya no sé si es mía o la tomé prestada. Hay una planta para cada lugar y un lugar para cada planta. La primera parte hace referencia a que el espacio verde establece su genius loci, es el espíritu del lugar, según lo denominaban los romanos, y de esta forma hay una selección vegetal única. Y una segunda parte de la oración que te acabo de mencionar hace referencia a las condiciones de cultivo. Es así como en los jardines salutogénicos y los jardines terapéuticos tienen especies vegetales más indicadas y otras, por más lindas que sean, las debemos de evitar. Estas áreas verdes son herramientas clínicas diseñadas para sanar. La clave está entonces en seleccionar plantas que respondan a las necesidades únicas de quienes las usan, desde pacientes en cuidados paliativos hasta veteranos de guerra con estrés postraumático. En este episodio hoy voy a hacer referencia a una clasificación de espacios salutogénicos con ejemplos alrededor del mundo y nombro algunas de las especies vegetales. Antes de comenzar, quiero recordarte algo, que te podés suscribir gratuitamente a mi boletín semanal donde desarrollo estos temas del episodio con mayor profundidad, con contenido técnico, así que te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que puedas ir y registrarte. Y también, si te interesa, vas a encontrar en las notas del episodio un enlace para ir a conocer mis libros y adquirir algunos si te interesa profundizar un poco más en estos temas que estoy desarrollando. Y ahora sí, entonces, continuando con el episodio, tenemos en primer lugar cuidados paliativos. En hospicios como el Jardín Curativo Bonner, la vegetación se elige para estimular los sentimientos que persisten incluso en etapas avanzadas de la vida. Por ejemplo, la lavanda, el romero y el jazmín no son casuales. Sus aromas calmantes evocan memorias y reducen la ansiedad. Aquí se evitan las plantas anuales de corta vida, como son los pensamientos, cuyo ciclo fugaz podría asociarse con la pérdida. En su lugar predominan las gramíneas ornamentales y las perennes, que ofrecen un paisaje sereno y duradero. Un detalle conmovedor: los senderos están equipados con sistemas de calefacción bajo el suelo para permitir el acceso incluso en invierno, asegurando que ningún paciente pierda su último deseo de sentir el sol en el rostro. En cuanto a otro tipo de jardines, aquellos relacionados con la salud mental, las unidades psiquiátricas como el jardín de Alnarp en Suecia, cada especie se somete a un examen de riesgo. La adelfa o el laurel en flor, como lo conocemos aquí en Argentina, tiene una belleza engañosa y queda descartada por su toxicidad. En su lugar se opta por sauces de ramas flexibles y manzanos que invitan a la interacción sin peligro. Para niños con autismo, como en el Sharp Mesa Vista Hospital de California, se priorizan texturas suaves, la menta que se deshace entre los dedos, la caléndula de pétalos aterciopelados, los colores pastel reemplazan a los tonos vibrantes, creando un entorno de calma en lugar de sobreestimular. Si pensamos en jardines para veteranos con estrés postraumático, el diseño lleva a un ejercicio de sensibilidad extrema. Por ejemplo, en el Jardín Británico para combatir el estrés se eliminaron los colores rojos y naranjas asociados a explosiones y se crearon bancos elevados sin patas traseras, evitando el temor a artefactos ocultos. El agua, presente en estanques quietos con nenúfares,
se usa con precaución. El sonido de cascadas podría desencadenar recuerdos de combate. Especies como el arce japonés, cuyas hojas cambian con las estaciones, se convierten en metáforas vivas de renovación personal. Y si los jardines son para personas sobrevivientes de violencia, como el refugio, el Jardín Danners de Dinamarca, las plantas son aliadas en la reconstrucción. Los arándanos y hierbas aromáticas en camas elevadas permiten a las mujeres recuperar el control a través del cultivo. El bambú forma barreras naturales que brindan privacidad, mientras que sauces llorones crean rincones para el diálogo íntimo con terapeutas. Cada cosecha se transforma en un acto de autonomía. Desde preparar el té con menta del jardín hasta usar caléndulas para crear ungüentos curativos. Y para todo ello tenemos que seguir unas claves de diseño para que este sea efectivo. En primer lugar, vamos a la multisensorialidad estratégica. Por ejemplo, en Texas, el Centro para Intrépidos combina texturas como la corteza rugosa de abedules con suaves hojas de la planta conocida como orejas de cordero u oreja de liebre para estimular la propiocepción en pacientes con lesiones cerebrales. Por otro lado, tenemos el simbolismo botánico. Los robles centenarios en centros de rehabilitación no son solo para producir sombra, sino que representan la resiliencia ante la adversidad. Y el tercer punto o la tercer clave que podemos citar hoy tiene que ver con la adaptación cultural. El jardín Nakadia en Dinamarca, en el que veteranos de guerra siembran arándanos y el mirto del pantano, son especies que están vinculadas a los bosques escandinavos de su infancia, creando puentes entre el trauma y la identidad. Y un ejemplo más, como por ejemplo el Salem Medical Center en Virginia, demuestra el poder terapéutico de la participación activa. Los veteranos con estrés postraumático cultivan tomates y calabazas en huertos elevados, un proceso que reduce los niveles de cortisol hasta en un 24% según estudios internos. Cada cosecha se convierte también en una metáfora, como lo vimos hace un ratito, y además la metáfora está en que ellos pueden renovarse de la misma forma que lo hacen las plantas tras el invierno. Y si se te ocurre ahora la consulta de ¿podríamos personalizar los jardines hasta la raíz? Mientras en Maryland se estudia cómo el aroma de la salvia reduce la hipervigilancia en veteranos, otros centros exploran jardines mutantes, es decir, que cambian según las necesidades diarias de los usuarios. La próxima frontera posiblemente sea usar sensores para medir en tiempo real cómo el contacto con las distintas especies afectan la variabilidad de la frecuencia cardíaca o los patrones de sueño. Y de esta forma también aprovecho para invitar a neurocientíficos que quieran trabajar con estas ideas extrañas que tengo a que me contacten o a que alguien actúe de intermediario entre ellos y mi persona. De esta forma podremos empezar a validar mucho más los efectos positivos de los jardines, de las plantas y de la interacción entre el terapeuta y el paciente. Con esto entonces solo me queda despedir. Me gustaría hacer hincapié en que estos jardines nos recuerdan que la sanación no siempre viene en frascos. A veces brota de la tierra, se mece en las ramas de un sauce o se esconde en el aroma persistente de la lavanda. La naturaleza, cuando se selecciona con ciencia y empatía, se convierte en la más sabia de las terapeutas. Con esto entonces me despido. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de este podcast de neuropaisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.